Muy buen día, bienvenidos a este nuevo podcast, Evangelismo en tiempo de COVID. Hemos podido compilar algunos de los marcos o principios que queremos compartir con ustedes en este día, que, con los que vamos a poder afrontar, ¿no? También este tiempo de cuarentena. Creo que para muchos ha sido una época bastante difícil y sé que, bueno, todos creo que hemos estado experimentando distintas realidades. Y como cristianos también estamos experimentando una nueva realidad en la que no podemos congregarnos o tener reuniones como hemos tenido semanalmente en la iglesia o en nuestros hogares. Y incluso compartir el evangelio también se ha vuelto un poco difícil en este momento, pensando en que tampoco podemos caminar o hablar con las personas cara a cara. Así que todo durante este mes o semanas estamos eh, teniendo que usar o quizás muchos nos hemos visto forzados de usar los recursos digitales para estar conectados, hablar, compartir nuestra fe. Y hemos recibido muchas preguntas también, ¿cómo podemos compartir nuestra fe en un tiempo de crisis, en un tiempo donde las redes sociales están con muchos mensajes, mucha información, y cómo podemos también ser efectivos, ¿no? En conectarnos con aquellos que están cerca nuestro y que Jesús sea una persona conocida entre todos. Eh, Esta mañana con mi persona y con Rubén Suárez, estudiante de cine en la Universidad en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y mi persona, Manuel Samaniego, queremos compartir un poco, ¿no? Este tema de evangelismo en tiempos de COVID. Y bueno, nos gustaría que Rubén pudieras como darnos un poquito de introducción en cuanto a este tema, ¿no? Bueno, gracias Manu. Sí ha sido un tiempo interesante donde fluye la creatividad durante esta cuarentena. Creo que para algunos debe ser el día 8, ya pierdo la cuenta. Yo soy No. estudiante de cine, entonces para mí no me cambió mucho la vida la cuarentena. Ya como editor de video no salía mucho de la casa, así que he estado en mi refugio todos estos días y bueno, han salido ideas y han salido cosas que bueno, me han llevado a compartir estas cosas, ¿no? Este taller le puse Evangelismo en tiempo del COVID-19 y creo que es una época o una etapa de transición donde, si bien la pandemia está afectando muchas de las realidades en muchas áreas del mundo, economía, geografía, dicen que hay lugares que hasta se ve el agua más limpia de tanto que ha cambiado. Esto también, en cierto punto, cambia la forma en la que nosotros compartimos de Jesús, o nos lleva a buscar cambiar la forma en la que compartimos de Jesús. Obviamente con esto no hablamos de cambiar el mensaje, siempre el mensaje debe ser el mismo, ¿no? Pero sí nos lleva a pensar en cómo evolucionamos en nuestra manera de compartir ese mensaje. Y en eso he pensado en que una palabra clave que me ha rondado la mente mientras te preparaba esto es la palabra disrupción. Em, la disrupción es como lo describe el diccionario como algo que interrumpe otra cosa. Bueno, el diccionario lo describe así, pero es la forma más simple de explicarlo. Es algo que interrumpe algo. Entonces, muchas veces en nuestra vida nosotros podemos identificar cuando nos conocimos a Jesús y cuando nos volvimos cristianos, algo que hizo una disrupción en nosotros, que nos hizo buscar esa nueva fe, que nos hizo buscar esa creencia, que nos hizo evaluar a Jesús y considerarlo en nuestra vida, ¿no es cierto? Como que Dios usó algo para disromper en nuestra vida y así empezar a cambiar el cómo veníamos. Uno viene en una línea recta viviendo y llega a un punto donde eso marca un cambio de paradigma, un cambio de rumbo en nuestra vida. Y así mismo ha pasado en la historia de la humanidad. Muchas veces las disrupciones son sufridas, son tiempos de oscuridad o tiempos difíciles, pero en algo que están de acuerdo, por ejemplo, todos los tecnópatas, sobre todo esto es algo que saco mucho de un autor que se llama Christian Korn, es que la disrupción ayuda a la evolución de la humanidad. En cierto punto, cuando vemos en la historia hechos similares a lo que estamos viviendo, como la peste negra, fueron los que llevaron a la gente a investigar más en la medicina, no tanto en un ocultismo medicinal, sino en la medicina real, y en donde después llevó a teorías que llevaron a darse cuenta que dentro de nosotros, en ese tiempo no se sabía nada, dentro de nosotros había pequeños organismos que eran las células, y que eran las bacterias, y que eran los virus, y todas estas cosas que podrían llevar a enfermarnos. Entonces hubo avances en la medicina gracias a la peste negra, hubo avances en la tecnología gracias a la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial.
obviamente son hechos que son etapas muy oscuras en la historia de la humanidad, donde murió mucha gente, pero que eso no quita de que en esa etapa oscura algo nos hizo avanzar hacia ser más humanos, hacia ser más enfocados en avanzar como sociedades, ¿no? Y en la vida cristiana, particularmente, la disrupción también es algo necesario que Dios aprovecha. No es que Dios nos pone situaciones feas, pero Dios puede aprovechar eso para hacernos crecer como comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo y también como personas. Pienso en la época en la que Nerón perseguía a los cristianos, eso les llevó a los cristianos a tener que afianzarse más en su fe y a estrechar relación entre ellos, pero también a depender más de Dios. Y creo que en esta etapa de coronavirus, de no poder salir de nuestras casas, es una disrupción que si bien aún no nos ha pegado de cerca, porque los casos son pocos, porque estamos cuidados, no quita que nos pueda pegar de cerca, pero aún así debemos estar confiando de que esta disrupción va a ser para ayudarnos como iglesia a avanzar hacia la siguiente etapa. Em, y algo que me deja muy tranquilo en esto es tener el pasaje presente de Habacuc 2.14, que habla de, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso es algo que me trae mucha tranquilidad, porque no sé si has pensado en este pasaje, ¿qué es, cuál es la fuente de conocimiento, o cómo va a haber fuente de conocimiento tan grande como el agua que cubre el mar? Hoy en día cada uno con internet tenemos una fuente vasta de conocimiento mucho más grande que eso, más inmesurable si se quiere. Ahora, qué groso sería que esto se cumpliera a través de Internet, que la gloria de Dios pueda ser conocida por cualquier persona a solo un clic de distancia, a solo un tap de distancia. Eh, cuánta paz me trae en medio de toda esta situación de decir cómo nosotros, ahora en este encierro obligatorio, cuidadoso, podemos ayudar a que esto sea realidad. El Internet está, Dios ya nos proveyó la infraestructura, digamos, para que esto sea una verdad. Ahora, ¿cómo nosotros somos intencionales a la hora de hacer que esto sea una realidad? Que la gente pueda acceder a Dios a través de sus teléfonos, a través de su computadora, en su encierro puedan buscar a Dios de una manera clara. Em, y en eso me llevaba al siguiente punto, que es el encierro a 14 días por ahora. Em, Igualmente, creo que anoche han anunciado que van a extender la cuarentena, porque se espera que el pico máximo sea en mayo. Entonces, quizás el encierro sea mucho más. Entonces, una pregunta clave que animo a que nos hagamos es, ¿qué hacen tus contactos o qué hacen mis contactos mientras? ¿Con qué se entretiene la gente mientras mis vecinos, mis amigos, mi familia, la gente que aún no conoce a Dios, con qué se entretiene estos 14 días? ¿Qué tipo de contenido planeo yo mostrarles? Em, ¿Cómo pasamos de compartir ese contenido, de solamente mandar un video, solamente mandar una imagen, qué es lo que más o menos nos sentimos cómodos, a hacer comunidad? Porque tristemente lo que se nos priva ahora a los argentinos es de esto de, y creo que a muchos de latinoamericanos, es de las relaciones. No las relaciones como charlar con alguien, tener amigos, sino el punto de estar con alguien, de pasar tiempo, de vernos la cara, de poder abrazarnos. El argentino es muy físico en ese sentido, ya de que nos saludamos, nosotros nos saludamos con un beso. Entonces, ¿cómo en esta crisis que se nos priva de esas cosas podemos seguir manteniendo las relaciones profundas y en el proceso generar comunidad? Porque hay una realidad que todos tenemos que ver, que la vida sigue. La gente va a seguir buscando respuestas, van a buscar esperanza, van a buscar una razón de ser, un propósito, o algo con qué pasar sus días que justifique el estar encerrado. Veo que muchos están haciendo gimnasio en sus casas, es buenísimo. Y Em, de hecho, algunos también están en este tiempo estudiando, algunos ya se les ha anunciado que van a tomar clases virtuales, así que realmente se están buscando, ¿no? Maneras de que la vida siga, algunos están trabajando online. Yo, de hecho, Ujú. en los primeros días, que ya este es mi día 12 de cuarentena, realmente 13 más bien, eh, y he estado pensando, bueno, cómo hacer algo a través de lo digital, cómo mantenerme en contacto a la distancia. Incluso me he puesto a ver hasta qué cosas se pueden hacer para eh, trabajar a distancia, qué principios también se pueden tomar para hacer comunidad online, hacer
preguntas o incluso cómo trabajar en distancia. De hecho, hace unos días tomé un curso de cómo hacer trabajo remoto y de verdad aprendí unos muy buenos principios que en este momento están siendo necesarios, como hacerte una rutina, como escribir, hacer como pactos con tu familia cuando divides el trabajo, cuando divides el tiempo con la casa, también el cómo manejarte, ¿no? Con las relaciones, los contactos. Hay un montón de cosas que tienen Ujú. este tiempo y que de hecho para algunos el tiempo pareciera que se les reduce porque ahora tienen un montón de cosas para hacer, además de las clases, el trabajo, etcétera. Eh, y hay que saber aprovechar el día porque se nos va rapidísimo. O sea, no tanto porque vaya al trabajo o vuelva, sino porque ahora me levanto también temprano, pero aún así hay un montón de cosas que hacer. Entonces, ¿cómo podemos también en el proceso de seguir la vida ser intencionales en profundizar nuestras relaciones y que Jesús también sea siendo conocido? Ujú. Y porque eso es clave, reconocer que la vida va a seguir. Y el peligro con eso es esperar que la gente busque todas sus respuestas o toda la paz en estas actividades que vos decís que la gente está haciendo ahora, que está bien, es buenísimo, pero como cristianos nosotros debemos reconocer que no van a encontrar todas las respuestas en la familia con la que viven, no van a encontrar todas las respuestas en hacer ejercicio, no van a encontrar todas las respuestas en lavar 80.000 veces el piso, que eso es algo que a mí me pasa cuando se me corta el internet, lavo mucho el piso. Eh, no van a encontrar todas las respuestas en Netflix. Netflix no puede ser la fuente de respuestas filosóficas o de preguntas profundas para la gente. Ni Disney Plus, ni ninguna otra plataforma de streaming de video, YouTube menos. Entonces, ¿cómo nosotros aprovechamos esta situación para llevar un mensaje claro del Evangelio? Eh, De hecho, me ahí es recuerdo. interesante, perdón que te interrumpa en ese, Ajá. me quedo con lo que dijiste mucho de la comunidad, cómo hacer comunidad, porque allí hay un punto muy interesante que, bueno, de salida como cristianos, de alguna manera tenemos nuestra fe segura en Cristo, bueno, también tenemos consuelo y esperanza en Él, pero al mismo tiempo, charlando con algunos familiares, me he dado cuenta de que no, bueno, que no conocen a Jesús también, nos hemos dado cuenta con Elsa de que hemos podido ser un factor de alivio también para algunos familiares que quizás no tienen, están todavía resolviendo el tema del pánico, de cómo van a resolver estos días y de cómo moverse, ¿no? Obviamente. Entonces, creo que una de las cosas también de poder fomentar este tiempo de comunidad mientras sigue la vida en cuarentena es cómo también poder ser un factor de alivio, una persona de alivio y que traiga esperanza. Tal cual, porque la verdad que es lo que mucha gente está experimentando ahora, necesitan esperanza, necesitan entender qué es lo que está pasando más allá del punto científico, necesitan entender las razones. El ser humano es una persona, un ente de, primero que es psicosocial, le quitas las relaciones, el ser humano se hace aguas por todos lados, pero necesita respuestas a por qué, él necesita una razón de todo lo que pase. Eh, y nosotros como cristianos creo que tenemos la razón, pero hay que saber comunicarla, hay que saber hacerla llegar. Estos principios que vamos a explicar ahora, ¿no? Primero es saber que Jesús nos mandó, al igual que a sus discípulos, a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último en la tierra. Eh, pues resulta que una persona dijo una vez que Judea, Samaria y los confines de la tierra están a un solo clic de distancia. Hay cosas que existen, como un video, una película, una fotografía bien pensada. Muchos de los que están encerrados pueden hacer buenas fotos con lo que tienen a mano. Una imagen bien diseñada, hoy día con Adobe Spark no hace falta ser un buen diseñador. Eh, un texto correctamente escrito. Las personas que están en el encierro quizás puedan ponerse creativas y puedan compartir algo de corazón. Eh, o un podcast, que es lo que estamos grabando ahora, con temas relevantes y carisma. Bueno, no sé si tengamos carisma, pero al menos el tema relevante es. eh, Todas estas cosas pueden ser usadas para conectar a la Total. gente con Jesús. Todas estas cosas pueden conectar a personas que están en sus hogares buscando estas cosas profundas de esperanza, ánimo. eh, Pueden encontrarlas a través de esto, o pueden ser herramientas que nosotros podamos usar para estrechar relaciones, generar comunidad, que esa comunidad te lleve a Jesús. El punto de esto es cómo nosotros vamos a ser intencionales para compartir.
Porque si nosotros vemos el encierro como una oportunidad de, como cristianos, ejercitarnos, dedicarnos más a estudiar la Biblia, no las cosas. Pero ¿dónde está la otra mitad que hace el ser cristiano? El compartir lo que estoy experimentando. El cristiano no es solamente un estudioso teológico, sino también es una persona que comparte y es una persona que está al servicio de los demás. Jesús nos enseñó eso, a ser una persona que sirvamos a los demás. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo a los demás al traer esperanza? O al compartir, o al simplemente escuchar, ser oídos del mundo. Y en eso voy al primer punto, creo que es algo que es muy importante, conocer a tu audiencia. ¿Y por qué digo conocer a la audiencia? Bueno, muchas veces me han preguntado ¿y qué tipo de herramientas puedo compartir con mis compañeros? ¿Qué tipo de cosas puedo usar? ¿Qué video me recomendás? Son muy buenas preguntas para las cuales yo no tengo respuesta y la realidad es que nunca las tendré. Porque parte de comunicarse, parte de compartir el Evangelio, justo hay unos perros ahí peleándose, pareciera, parte de compartir el Evangelio es conocer a quién me quiero dirigir. Dios te ha puesto en un lugar, o Dios nos pone en un lugar, creo yo esto, de que en donde tenemos amigos, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, de clase, gente con la que compartimos el colectivo por lo menos, al ir a algún lugar. Entonces, ese es el lugar donde Dios nos puso geográficamente, nos rodeó de personas. Ahora, esas personas pueden no conocerlo y ¿cómo les voy a hacer llegar el mensaje? Bueno, para hacerles llegar el mensaje tengo que conocerlos. Tengo que saber qué cosas les interesa, qué idioma hablan, qué costumbres tienen. Todas estas cosas que parecen muy locas, ¿no? Que parece que a veces las pensamos solamente para ir a una transculturalidad de otro país, pero en realidad es necesaria para tenerlo en nuestro mismo barrio. Em, Porque si no, ¿cómo voy a saber yo cómo hablarles si no conozco a la gente a la que me quiero dirigir? Conozco el mensaje, está buenísimo, pero Jesús nos animó a otra cosa, que está escrito en Mateo 22, del 37 al 39, que dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, este punto es clave porque es el por qué nosotros compartimos nuestra fe, por qué queremos ser de influencia, porque amamos a Dios, queremos servirle. Queremos que de verdad Él se lleve la gloria de todo lo que está pasando. Pero dice, este es el primero y más grande mandamiento, eso lo dejo en claro, y el segundo que es semejante a este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, parte clave del conocer a otro es porque lo amo. No podés decir ¿cómo podemos decir que amamos a una persona si no la conocemos? Por ejemplo, Manu, vos estás casado, tenés un hijo, entonces vos amás a tu familia. ¿Y qué podés decir? ¿Qué me hace entender a mí que amás a tu familia? ¿Cómo hablas vos de ellos? No solamente que sé que estás casado, sino cómo sé cómo vos describís las peripecias de lo que hace tu hijo, aprendiendo a caminar, cómo describís las cosas que te trajeron de tu esposa en su momento y que te siguen atrayendo el día de hoy. Entonces, esos detalles son los que me hacen entender, bueno, este hombre ama a su familia porque los conoce, porque sabe qué cosas les gustan, porque sabe qué cosas eh, los movilizan. Entonces, compartir nuestra fe es un acto de amor hacia los otros, hacia Dios y hacia los demás. Pero para compartir yo tengo que amar al otro y de vuelta refuerzo esto. Tenés que conocer. No puedo decir que amo por ejemplo, que amo a mi madre si no sé qué cosas le gustan a mi madre, qué tipo de series mira, en qué invierte su tiempo, qué cosas le traerían alegría a su corazón y qué cosas le traen tristeza. Porque esas cosas son claves para saber cómo yo me puedo manejar en mi relación con mi madre. Em, y en eso creo que esto lo podés explicar mejor vos. Hemos armado este pequeño conillo que habla de justamente, es un embudo de estrategia de contenido, pero en cierto punto esto expresa mucho de lo que es el amar al otro y el comunicarse. Nos ayuda a entender en qué etapas puede estar una persona en su caminar espiritual, si se quiere. Para empezar, partimos de esto. Claro, Todos estamos en un totalmente. caminar espiritual. ¿Ah? Totalmente, sí. Todos estamos en un viaje espiritual. Ujú. Y me encanta, acoto un poquito lo que decías del pasaje, porque me encanta muchísimo cómo termina, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque, ¿cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? Si no conoces quién eres, cuál es tu valor, cómo Dios te ve también, de hecho, es muy importante. Y para poder amarte a ti mismo, tienes primero que conocer el verdadero amor, que es el amor de Dios. Sabemos que Dios es amor, sabemos qué hace el amor, que está en Corintios 13.
Sabemos también que amar se define como proteger y proveer. Pero si no conocemos ese amor que Dios nos da, entendiendo nuestro valor, nuestra identidad y quiénes somos, no vamos a poder amar a los demás, porque todavía no nos podemos amar a nosotros. Y me encanta ese pasaje y realmente este embudo también refleja un poco de lo que sería hablar de una estrategia de contenido, pero más allá de eso es cómo podemos realmente conectar con una persona, proveerle recursos que satisfagan alguna necesidad muy puntual, ya sea de respuestas emocionales o de búsquedas para crecer también, y que cada uno de nosotros, entendiendo que estamos en un viaje espiritual o un caminar espiritual, tenemos distintas etapas que estamos actualmente viviendo y experimentando. Y este embudo simplemente refleja una pequeña eh, forma de cómo podríamos, ya sea que estés aplicándolo con recursos de marketing para tu iglesia o de manera personal, y de cómo puedes también seguir, ¿no? Continuando la misión y ayudando a que otras personas puedan conectarse con Jesús, ya sea un clic o cada clic los permita dar un paso más. Así mismo. ¿Te parece si vamos explicando un poco cada etapa? Dale, dale. Acá interrumpime cuando le erres, porque no me lo sé de memoria, pero básicamente estas son 6 etapas en las que una persona en su caminar espiritual se puede encontrar. Y muchas veces Dios nos usa, esto sale de un principio que habla de en la Biblia donde dice, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces muchas veces va a haber personas con las que nosotros hablemos que no van realmente a creer, que quizás lo que nosotros hagamos sea sembrar semilla. Entonces, pensando en esto, muchas veces nos podemos encontrar con personas que estén en distintas etapas de su caminar espiritual. Para empezar, inicia con una disrupción de creencias. Estos pueden ser temas triviales para nosotros, pero para algunos pueden generar un gran impacto. Pienso ahora en el tema de la pandemia, el coronavirus. Es una disrupción de creencias, es una disrupción en nuestro estilo de vida que genera preguntas profundas que permiten llevar a estar abierto a escuchar ciertas verdades. Entonces, es, esa parte ya la tenemos hecha, digamos, en muchos, porque la pandemia nos ayuda a eso. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con personas que necesitamos, no es que vos venís intencionalmente lo manipulás para romperle la vida, pero sí a veces es necesario hacer preguntas profundas, quizás muchos lo han experimentado haciendo encuestas en las facultades, o que muchas veces tenemos encuestas, preguntas profundas que pareciera la tenemos clara, pero en el momento de responderlas no la tenemos tan clara. Y eso genera una disrupción en nosotros. Cuando nos preguntan quién es Dios, y yo pareciera que lo tengo claro, pero cuando tengo que expresar a otro, de repente no lo tengo tan claro. Y eso me genera una disrupción, que me De hace ir. hecho, hay una Ujú, historia muy interesante en cuanto a una disrupción de creencia que tiene que ver con algo que nos pasó en la universidad una vez, de cómo explicarías el amor de Dios. Y ya esto sería más o menos entre una pregunta, digamos, como muy sobre algo muy profundo en cuanto a la fe. Y una ujú, persona, siempre cuando usamos esta encuesta con imágenes, el Solarium, nos salía la gente mostrándonos a una persona en situación de calle diciendo cómo puedes mostrar el amor de Dios, cómo esto refleja el amor de Dios, o cómo podrías explicarme cómo experimentas el amor de Dios, tanto que me preguntas o me dices que has podido experimentar el amor de Dios. Y esta persona que le hicieron la pregunta se quedó pensando como cristiano, bueno, yo tengo tantos años compartiendo mi fe y nunca me habían hecho esta pregunta, ¿cómo me explicas el amor de Dios? Y y me acuerdo que una vez una persona me hizo también esa misma pregunta y no me quedó más que pedirle perdón a la persona porque no ha podido encontrar a alguien que realmente le mostrara el amor de Dios. Creo que fue el Espíritu Santo hablando en ese momento, pero recuerdo haberle dicho que eso de pedirle disculpas porque quizás no encontró a alguien que amara a Dios profundamente o una persona que le mostrara cómo es el amor de Dios, porque cuando Jesús nos dijo que amemos los unos a los otros, eh, nos estaba diciendo que es así como nosotros conocemos el amor de Dios y lo experimentamos y entendemos cuál es, tenemos que mostrarlo a otros. Y eso fue una disrupción de creencias en ese punto, entendiendo para mí y para esta persona que le hicieron también la pregunta, ¿cómo explicarías mejor un tema como el amor de Dios? Y ahí nos rompió bastante la cabeza después dar una respuesta, pero fue, bueno, guía del Espíritu Santo el ver de que somos nosotros quienes
Dios nos ha dado ese privilegio, no solamente de decir el amor de Dios, sino mostrar cómo es el amor de Dios. Wow. Y es en verdad que las disrupciones son importantes para nuestra vida como cristianos, porque nos ayudan a profundizar más en cosas de nuestra fe, pero también en la vida de las personas como seres humanos. Nos ayudan a ver cosas que quizás hoy día las tenemos tan asumidas que podrían ser verdad, pero realmente cuando se disrumpen es cuando, no sé si está bien dicha la palabra, pero la voy a usar igual, eh, cuando hay una disrupción, ahí es cuando se pone a prueba. Entonces lo que pasa, digamos, en una persona cuando se hace una disrupción de creencias es que se pone a prueba todo lo que tiene como establecido. No quiero usar la palabra, pero sí la define bien, se hace una deconstrucción. Hoy día está muy quemada esa palabra, pero en cierto punto empieza una apertura Totalmente. cognitiva. Empieza una apertura cognitiva que, bueno, Dios quiera no, pero pasa una crisis personal, una autoconducción de mi realidad, de cómo estoy viviendo, buscar nuevas experiencias y hacerme las preguntas claves que me pueden llevar a lo siguiente, que es la búsqueda religiosa. Ahora, con esto hago un paréntesis. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que ya están en una búsqueda religiosa. No necesito hacer una disrupción de creencias. Quizás ya están en una búsqueda religiosa y puedo avanzar en ayudarlo en su caminar espiritual, digamos. No hablo todavía de que es cristiano, solamente estoy hablando de su caminar espiritual. Se entiende que el ser humano es físico, emocional, intelectual y espiritual. Entonces, en el área espiritual, ¿cómo está avanzando esa persona? ¿Hacia qué quiere creer? Está listo para cambiar, está explorando creencias, muchos creen en las energías y otras religiones, buscando una verdad, buscando relacionarse con Dios, y muchos van a decir, yo veo a Dios como esto, pero no están yendo a la fuente de verdad, ¿no es cierto? Están buscando a Dios, pero no lo están buscando bien. Entonces, ahí es cuando nosotros como cristianos empezamos a hacer una alineación con la verdad. Empezamos a compartir valores de la vida de Jesús que con el tiempo la persona empieza a decir, ¿sabes qué? Tiene sentido. O sea, empieza a creer, pero aún todavía no es un cristiano, pero empieza a entender lo que está pasando. Esto puede pasar, aclaro de vuelta, otro paréntesis, es obrar del Espíritu Santo. Nosotros somos solamente un instrumento para que Dios nos use. Obviamente nos tenemos que capacitar, nos tenemos que preparar, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a que Dios sea el que ponga palabra. Y en eso muchas veces va a pasar que hay personas que pasen estos 6 ítems de la noche a la mañana. Hay personas que lo van, porque es Dios hablando al corazón de la persona, entonces hay personas que van a estar años compartiéndole y que quizás nunca pasen de una disrupción de creencias. Como hay personas que en el momento que vos le hablaste se quebró, lloró y ya se hizo cristiana, y al otro día está compartiendo y haciendo discípulos, y al fin de semana tiene 4 y un grupo de estudio bíblico. Gloria a Dios por eso, pero en todo momento hay que reconocer que sea lento, sea rápido, los tiempos son de Dios. Claro, Nosotros, y ahí ver, ¿no? De que eso deja mucho también en evidencia la etapa de cada uno espiritual y del crecimiento que da exactamente. Dios y de cómo el Espíritu Santo obra, ¿no? Puntualmente con cada uno de nosotros. Ujú. Así tal cual. De hecho, con la alineación de la verdad pasó algo muy curioso. Esto fue antes del encierro. Pasamos con mi primo, somos muy fanáticos de los videojuegos, con uno de mis primos, y pasamos toda la noche jugando League of Legends. Para el que no le conoce, es un MOBA, un juego de 5 contra 5, lucha en equipo, súper liviano, súper gratis, eso es lo que más nos gusta. La cuestión es que pasamos toda la noche, habremos arrancado a las 11, arrancamos con otro juego, ¿no? Pero arrancamos a las 11 y terminamos a las 7 de la mañana. Toda una noche para jugar, dedicada a eso. Uno dirá, oh, qué desperdicio de tiempo, oh, qué encierro. Bueno, durante esa noche, mientras jugamos entre una partida cada uno, él me llevaba mates y después cuando él jugaba yo le llevaba mates, empezamos a charlar. Y él me empezó a contar, desde mientras jugaba, mientras se mataba todo el equipo enemigo, él empezó a contarme de cosas que él había experimentado en los boliches, y cosas anecdóticas, nomás graciosas, que después llegó a una charla profunda de relaciones, de por qué la gente se comporta así. No necesito explicar detalles, pero uno sabe cómo se comporta la gente en los boliches, ¿no? Entonces, en eso llegó una charla de relaciones que le expliqué un ejemplo de cómo las relaciones pueden ser tanto como una droga para algunas personas, donde la cantidad de endorfinas que se generan en el contacto físico pueden ser adictivas, al punto que después ya cada vez necesitas otro estímulo más fuerte para poder sentir. Y es por esto que la Biblia, nosotros en la Biblia dice un solo hombre para una sola mujer, como esas cosas, ¿no? El matrimonio que es para toda la vida y todo esto. Eh,
Entonces él quedó con, vos sabés que nunca lo había entendido, pero ahora que me lo explicás así, tiene sentido. O sea, se necesitaron 7 horas de jugar League of Legends para poder tener el contexto en el cual pude charlar con él y poder tocar estos temas profundos. No digo que los videojuegos son para evangelizar, pero digo que a veces meternos en el mundo de los intereses de las otras personas puede ser una herramienta, un vehículo para poder llevar el evangelio. Obviamente sigo en charla con mi primo, todavía no está fidelizado, no se identifica como cristiano o no, él sabe que en algo cree, pero hay cosas que le cuesta dejar, ¿no es cierto? Esto no es Dios obrando a la persona, yo soy paciente con eso. Pero el punto es cómo nosotros nos dejamos usar y aprovechamos cada oportunidad. La alineación con la verdad fue algo que le pasó a él mientras estábamos jugando videojuegos. Ahora estamos en la etapa de sociabilizando, que construye una identidad, que tenga un valor al cambio, que es la etapa en la que uno ya toma una decisión por Cristo e inicia este proceso de ser cristiano, hasta el punto de que se una y realmente tenga un compromiso de decir, quiero entregar mi vida a Cristo, y no hablo de recibir a Cristo en mi corazón, hablo de algo más profundo, que muchos cristianos quizás nos confronta a esto, de entregar nuestra vida a Cristo, de ser las personas que estén totalmente dadas a servir con nuestros recursos, con nuestra vida, a Dios. Claro, una Y entrega total, ¿no? Al Señor, de decir, siempre me recuerda mucho cuando estaba en mi búsqueda de la verdad y entendiendo a través de Juan 14:6 que Jesús era el camino, la verdad y la vida, entendí de que en Él podía encontrar las respuestas. Y me acuerdo que mi oración a Dios fue, Dios, si tú de verdad puedes cambiar vidas, cambia la mía porque no la quiero vivir como la estoy viviendo. Y eso para mí fue, digamos, una entrega total y un compromiso con Él, que luego de un año fue genial porque de alguna manera mi contexto con la iglesia fue la universidad, no logré ir a una iglesia física hasta un año después por X motivos, entre familiares, teológicos todavía, como que entrando toda esta transición. Pero fue interesante ver cómo Cristo fue evidente en mi vida, no solamente en la universidad, sino cómo después comenzó a repercutir en mi familia. Y, y, y esa entrega, digamos, la pude ver también en otras personas, entre ellos mi hermano y ahora otros amigos. Entonces, que muchas veces por estando, digamos, defendiendo un tema, al conocer a Jesús, ahora es como que cambió rotundamente su vida en las cosas que defendía o en la manera de vivir y están completamente entregados a la fe, a Jesús. ujú, así mismo, es todo un proceso y todo, eh, quizás algunos reconocen con fecha, día y hora cuando reciben a Cristo, pero es un proceso de entregar mi vida a Cristo, no es solamente, eh, ser salvo es una cosa, pero entregar mi vida a Cristo es un caminar mucho más largo, que lleva mucho más tiempo. Tal cual. Em, y Y acá, sí, para eso después, bueno, están las 6 etapas que animo a todas las personas que vean esto que lo puedan aprender, porque es lo que te va a ayudar a identificar en qué etapa va a estar la persona cuando le hables. No hablo de identificar o decir, ah, bueno, esta persona no está lista o sí está lista. No es para juzgar a la persona, pero sí te puede traer más claridad a la hora de compartir ciertos temas o a la hora de compartir cierta estrategia para poder llegar al corazón y ciertas conversaciones que pueden llegar a presentar a Jesús. sí, es Em, todo un marco de referencia que puedes seguir, es una guía. Y Exactamente, pero la guía principal tiene que ser el Espíritu Santo. Esto es parte de capacitarnos para que el Espíritu Santo nos use. totalmente. Eh, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Entonces, eh, hay una palabra clave, o sea, hay unas partes claves acá que creo que a las iglesias les va a interesar, que es la actividad ministerial. Como actividad ministerial, nuestro fin tiene que ser el promover, el guiar, discipular. El objetivo final es un movimiento que haga discípulos, que personas que se multipliquen espiritualmente y que el Evangelio sea compartido exponencialmente. Entonces, promover es promover nuestros valores, promover Claro, los valores de Jesús, no nuestros valores, sino promover los valores de Jesús. claro, En no ese se proceso, trata, no se trata solamente de promover algo puntual como una reunión, un evento como tal, sino en sí contenido y temas que promuevan, digamos, la apertura a conversaciones como las que están definidas en las 6 guías, ¿no? Los seis niveles. Y que eso exactamente. permita que la persona pueda ser guiada a una conversación espiritual y que en ese punto tome una decisión para convertirse en un discípulo, de manera que también pueda crecer después siendo un hacedor de discípulos.
Exactamente, porque inicia del principio que vimos anteriormente, amar a la persona. Entonces no promovemos las actividades de la iglesia, sino promovemos los valores de Jesús para que la persona pueda entender quién es Jesús. Buscamos cómo conectar a las personas con Jesús, ¿me explico? Y eso nos va a definir lenguaje, imágenes, formas, canales, toda una cosa así, de cómo vamos a llegar a esa persona. Y después el siguiente paso es guiar. ¿Cómo guiamos a la persona ahora que ya le presentamos quién es Jesús, que ya la acercamos? ¿Cómo la guiamos en su caminar espiritual para que después pueda ser un discípulo que empiece a edificar, a aprender en su fe? Muchos tienen el deseo, muchos les cuesta, pero es un camino que es necesario transitar para que la persona pueda madurar completamente en su fe y pueda con el tiempo hacer lo mismo, repetir el proceso, hacer discípulos. Esta es la parte de la actividad ministerial, y esto es algo que hemos tomado como ADN en estrategias digitales, y bueno, el ADN de la cruzada, así que no es muy distinto. El ADN Y en bíblico ese también se punto, puede decir. es ADN bíblico, el ADN que están hechos. El punto es, después, la tecnología, ¿qué función cumple en todo esto? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar para asistir al proceso ministerial de atraer, identificar, informar e involucrarse? El punto de atraer es no solamente atraer a otras personas, a otros cristianos, sino quizás buscar cómo atraigo a las personas que no son cristianas, que quizás nunca irían a una iglesia, pero sí las atraigo en un sentido de que expongo cosas que puedan ser temas que los lleven a ellos a poder chocarse y presentar valores que vengan de la vida de Jesús. Identificar, informar. Muchas personas no cristianas, por distintas razones, por ejemplo, no van a los proyectos sociales o misioneros que organizamos nosotros, pero a través de conocer esos proyectos ministeriales, esos proyectos sociales y misioneros, ellos pueden ver el obrar de Dios en sus vidas o a través de sus vidas. Ellos son proveedores, son gente que apoya o que quisiera ir, pero a través de eso ve un verdadero cristianismo, un cristianismo de servicio al otro, y eso le ayuda a preguntarse quién es Dios. Y luego pasa el proceso de involucrarse, que esto ya es más profundo, ¿no? De ir a ser discípulo a todas las naciones, cómo las personas se están involucrando en la misión, cómo nosotros como cuerpo de Cristo nos involucramos en la misión, pero también involucramos a otros. Eh, pero no quiero centrarme tanto en eso, sino que quiero centrarme en la clave. Es un proceso individual, pero también es un proceso grupal. Es individual porque tiene que nacer de mí la intencionalidad de querer ganar a mis compañeros, a mis círculos para Cristo, de querer amar a los demás, pero no porque querer decir yo los llevo a los pies de Cristo, sino por amor, porque Dios me amó y porque Dios los ama y quiero que ellos experimenten ese amor que yo estoy experimentando. Tiene que ser individual, sí, pero en esa individualidad tengo que buscar aliarme con otras personas de mi comunidad, mi iglesia, mi barrio, mi casa, ahora que estoy encerrado con un montón de gente cristiana porque estamos en la cuarentena, que juntos podamos hacer un grupo de movimiento de hacedor de discípulos. Con líder, claro, lo que quieras, pero que tiene que ser un grupo que estemos juntos, enfocados en servir a Dios, en alcanzar a otros. Y hacerlo en grupo tiene una ventaja grandísima, que es muchas veces yo con mis compañeros voy a recibir preguntas, mis compañeros del cine, van a hacer preguntas que quizás, como te pasó a vos cuando te hicieron la pregunta esta de cómo me representarías a vos, a Dios, muchas veces si lo hubiera hecho solo quizás no tenés respuesta. Pero al tener un grupo de personas podés ir y preguntar, mira, lo voy a averiguar. Y podés tomarte el tiempo de consultar, de ir con tus amigos, de ir con las personas que están alineadas en la misión con vos y preguntarles, che, tengo esta situación, ¿cómo puedo accionar? Va a haber situaciones de abuso, de suicidio, de depresión, situaciones de noviazgos tóxicos, lo que sea, que van a ser muy difíciles para mí de tratar, que yo no voy a estar preparado para dar respuesta a la persona y la persona necesita respuesta, necesita paz. Entonces, por eso es bueno tener un grupo de personas que estén orando por mí, que estén orando por la gente a la que yo le hablo, pero también a la que yo le pueda contar, sin dar nombres, sin vulnerar la privacidad de las personas, tengo esta situación, ¿cómo puedo accionar? Y juntos buscar una estrategia mejor para presentar a Jesús. Es la clave, creo que de toda iglesia, que vuelvo a explicarla, es individual, nace en el corazón nuestro de querer adorar a Dios, y es grupal porque tiene que ser un montón de personas alineadas en la misma visión hacia ese mismo objetivo, adorar a Dios. Eh, y en eso es súper clave tenerlo en cuenta, porque hoy día la gente, tristemente, si bien muchos ahora lo vemos en la cuarentena, ¿no? Pero realmente la gente antes de la cuarentena estaban solos. Aún antes de la cuarentena la gente se sentía alienada con el otro.
La soledad y la desesperanza son síntomas de una vida sin Cristo. No importa cuántos te rodeen, puedes estar solo aún así. Más aún en estos tiempos donde estamos encerrados. Ahora, ¿cómo amamos a quienes están solos? Si la gente se siente sola, aún estando en grupo de amigos, ¿cómo nosotros como cristianos, más aún debemos ser intencionales a la hora de vencer la soledad estando juntos como comunidad? Porque Dios te puso, uno dice a veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad, Cristo es todo lo que necesito para ser salvo. Pero es verdad también que Cristo proveyó de un grupo de personas a las cuales le habló igual que a vos, para que estén a tu alrededor, para que estén a tu lado, junto con las cuales vos puedas crecer y juntos caminar hacia llevarle, a darle la gloria a Dios. Y en ese punto los cristianos no debemos estar solos, sino debemos buscar estar alineados con otros cristianos que mínimo oren por nosotros, eh, para vencer la soledad y para también poder llevar, ayudar a otras personas que venzan la soledad en Cristo. ¿Cómo amamos a quienes están solos? La gente hoy día se siente sola, están solas en sus casas, están buscando qué hacer, están buscando esperanza, pero también están solos. Y están solos porque no tienen a Jesús. No sé si me explico. Sí, de hecho, si miras los comentarios en Twitter de las personas, te vas a dar cuenta de que hay mucha gente que está escribiendo lo desesperada o ansiosa o sola que se siente en esta cuarentena. Exactamente. Y la gente lo hace chiste, a veces quieren likes, quieren atención. Están solos. Eh, Hay una soledad que es sana, que a veces nos lleva un tiempo de meditación, pero hay una soledad que es dañina, que es la de creer que estás solo en el mundo, cuando en realidad Jesús te ama y quiere una relación con vos. Ahora, estas cosas está bueno tenerlas en claro, pero creo que lo más importante a la hora de compartir el Evangelio, y más pensando en vencer la soledad que está viviendo la gente ahora en estos momentos de desesperanza, debe ser tener en claro esto. Acá es donde algunos quizás amagaron a rasgarse la vestidura cuando lo dije, espero que no pase mientras estén viendo este video, pero dice, lo que anoté yo fue que el objetivo principal no es compartir de Jesús. El objetivo principal es amar al otro, compartiéndole de Jesús. Eso tiene que ser una realidad tan vivida en mí, que se sienta así. Muchas veces nosotros queremos compartir de Dios y vamos y hablamos de Dios, y está bien, si es por exponer de Dios, si es por exponer teología, bárbaro, lo puedes hacer de muchas maneras y vas a cumplir. Si es por cumplir el llamado, pues bueno, si es por cumplir lo que uno interpreta de llamado, está bárbaro, pero la persona no va a recibir a Cristo. Obviamente, Dios puede obrar sobrenaturalmente y la persona puede escuchar el mensaje igual, pero el punto no es solamente hablar de Dios, o exponer cuánto conozco de Dios. El objetivo principal tiene que ser amar al otro, compartiéndole de Jesús. Y en esa clave, amar al otro, es lo que veníamos viendo, de que yo tengo que saber cuáles son sus gustos, qué idioma habla, porque eso me va a llevar a plantear una estrategia en la cual yo pueda presentarme a Jesús más claramente a su vida, no manipulándola, pero sí permitiéndole vía libre al Espíritu Santo para que pueda llegar a su corazón. Dios puede obrar en su poder y sabiduría, obviamente. Dice que si no habláramos nosotros, las rocas hablarían, es verdad. Pero ¿cómo estamos nosotros como hijos de Dios preparándonos para este camino? Para ir y hacer discípulos, como dice Mateo 28. Entonces, amamos a los demás, por eso necesitamos compartirles de Jesús, porque es la mayor expresión de amor que uno puede tener hacia otra persona. Y les compartimos en amor, no queriendo insertarle algo sobre sus creencias, sino dejando que la persona pueda experimentar el amor de Jesús. Y con esto la clave debe ser siempre no solamente amar a los demás, también debe ser trabajar en equipo. Hay ideas que se te van a ocurrir a vos que pueden ayudar a otros de tus amigos a conectar a los demás con Jesús. Hay ideas que van a surgir en grupo. Hay ideas que van a surgir inclusive de los que no se consideran creativos. Esto no se trata de talento, esto se trata de lo que Dios habla a la vida de las personas. Y Dios pone talento en ese. Es parte de ser buen mayordomo. Y también hay una cosa muy curiosa, que los audiovisuales nos identificamos mucho con esto, que quiera reconocerlo bien, y que no, igual es verdad, que nosotros luchamos mucho con el ego. Y muchas veces cuando te invertís en los medios digitales, empezás a luchar con el ego. Y la mejor manera de cuidarte de estar luchando con el ego, de querer de llevarte los halagos que son para Dios, es trabajar en equipo. Porque entonces ya deja de ser lo que Rubén hizo y empieza a ser lo que el equipo hace. Entonces, al ser lo que el equipo hace, es un equipo que está dirigido por Dios, porque es un equipo cristocéntrico. Entonces, es una forma de darle la gloria a Dios el trabajar en equipo. Y va a ayudar a moldear nuestro carácter. Uno no va a crecer si está trabajando solo. Siempre es bueno trabajar en equipo. Datos a tener en cuenta: OCC,
orar, cuidar y compartir. En equipo podemos juntos compartir con quién estamos, por quién estamos orando, tener una lista de personas y con eso poder compartirlo y decir, che, necesito que oren por estas personas, porque yo les quiero compartir, pero no sé cómo. Cuidar, porque nos estamos cuidando entre todos, estamos atendiendo las necesidades de todos como comunidad, pero también esto aplica para cuando vayamos con la gente, cómo estamos orando y cuidando por nuestros compañeros, por nuestros amigos. Y compartir, ser intencional a la hora de compartir de Cristo, con todo el paso previo que es un proceso de oración. Total. Me Yo creo agrada que es la mucho clave. la palabra que usas todo el tiempo, es intencional. Y en Sí, esto, digamos, en este proceso de poder compartir, ya sea en equipo y trabajar en equipo, no solamente hablando del ámbito audiovisual, sino en general, ahora y más ahora que estamos todos usando recursos digitales, cómo poder ser intencionales los unos con los otros y ayudar a los demás también a seguir, ¿no? También orando y cuando compartiendo con nuestros contactos y amigos y familia. si uno no, o sea, de nada me sirve tener las mejores aplicaciones instaladas, de nada me sirve tener mejor conocimiento si yo no voy a ser intencional a la hora de compartir mi fe, a la hora de amar al otro. Em, Porque yo podría estar dando este taller a un montón de gente, pero si ninguna de esas personas que lo escuchan va a ser intencional para compartir su fe, no tendría sentido. Porque esto es lo que Dios nos llama. Él dice, eh, vayan y hagan discípulos. Y yo estoy con ustedes hasta el fin de la tierra. Dios nos va a capacitar y nos va a acompañar. Tomar capacitaciones es buenísimo porque nos ayuda a acelerar el proceso, nos ayuda a entender cosas que quizás nosotros no vemos, porque estas capacitaciones son usadas por Dios para abrirnos la cabeza, ¿no es cierto? Em, a mí mismo me llevó a abrir la cabeza varias capacitaciones, ¿no? Hay cosas que no puedo aprender por mí mismo. La cuestión es, ¿de qué me serviría la capacitación si no voy a ser intencional para usarla? Entonces esto creo que es clave. Y acá hay un par de aplicaciones que me pueden ayudar en mi proceso de intencionalidad. No van a evangelizar por mí las aplicaciones, pero sí van a ayudarme cuando soy intencional, que esta me gustaría que compartas un poco mejor vos, Manu, que sos el que la tiene más clara, que es Mission Hub, una herramienta para hacer seguimiento. Totalmente, creo que una de las recursos que podemos utilizar muchísimo en este tiempo es descargarnos esta aplicación Mission Hub, que básicamente es una app que nos permite ser intencionales con las personas que nos relacionamos cotidianamente. Háblese de amigos, familias, compañeros de trabajo, hermanos o amigos de la iglesia. La aplicación como tal te permite tener tres vistas: los pasos de acción que vos tomás, la lista de personas con las cuales estás llevando un seguimiento del proceso y puedes ver no solamente en cada persona el viaje que lleva cada uno y los pasos que has dado con ellos, sino también puedes añadir notas privadas que te permiten recordar elementos o ideas de las conversaciones que has tenido y que no se te pase nada para poder seguir siendo intencional y no pasar ningún detalle en tus relaciones con los demás. Entonces, no solamente la puedes descargar para usarla solo, sino que puedes invitar a amigos a descargarla y usarla y crear una comunidad Mission Hub, que también pueden allí compartir desafíos, trabajar en equipo, compartirse ideas o testimonios o compartir en tiempo real lo que están viviendo en sus pasos y poder ver un impacto no solamente como grupos individuales, sino como comunidad global. Entonces, descárguense Mission Hub y pruébenla y seamos intencionales con nuestras relaciones. Sí, la verdad que es una aplicación que es súper buena. Y hay otras. Bien, esta es una serie de aplicaciones que hay disponibles de Cruzada. Tenemos un menú digital, digamos, que hemos creado a lo largo de los años, que Dios nos ha dado personas creativas que lo han hecho y que queremos que sea un recurso para las iglesias. Está disponible para el cuerpo de Cristo. Parte de esto, GoTools, que es una herramienta que te va a permitir compartir tu fe de manera más clara, sin ahondar en detalles que aún no son necesarios para la persona que no es cristiana. Muchas veces a la hora de compartir nuestra fe nos vemos en situaciones de compartir teología que quizás en ese momento a la persona no le haga la salvación. Tipo, no sé, conversaciones de, ¿es bueno o no guardar el sábado? No lo sé, pero no hace la salvación de la persona. Me explico, entonces a veces necesitamos estas herramientas que nos sirvan de guía para poder compartir claramente en qué creemos, cuáles son las bases de nuestra fe.
de que Dios te ama, el hombre es pecador, necesitas recibir a Cristo en tu corazón porque no hay otra forma de alcanzar el cielo. ¿Qué vas a decidir? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando este día? Jesus Film, que es una biblioteca con más de 200 películas completas, pero el punto es que tiene más de 1.700 idiomas en su biblioteca. Es una biblioteca súper completa, videoteca, perdón, en donde cada video está pensado para generar una conversación espiritual que me permita presentarle a Jesús, que me permita reflexionar, hacer esto que era la disrupción de creencias, que permitan presentar el mensaje de Jesús claramente a la persona. Obviamente, con esto de conocer a las personas, yo tengo que ser sabio para elegir qué corto le voy a compartir. Si mi persona, por ejemplo, si es una persona que vive en la montaña, que es de comunidad rural, de nada me sirve que le muestre un corto de una ciudad, porque quizás con todos los que esté pasando ahí no se siente identificada, no sé si me explico. Pero tiene buena biblioteca con la cual yo puedo elegir, e inclusive si la persona recibe a Cristo, tengo buen material para poder generar conversaciones que me permitan profundizar en ciertas cosas de la vida y de la vida del nuevo cristiano. Está Vogue, Every Student, bueno, cada estudiante, no sé por qué lo dije en inglés. Falling Plates, una herramienta clara y clave para presentar el mensaje de salvación. Quien no ha tenido la oportunidad de verlo aún, le vamos a dejar un link en la descripción. Es un video excelente que presenta lo que Cristo hizo por nosotros, de una manera súper clara. Y las cartas perspectiva, Solarium, Primeros Pasos, Mission Hub, que ya le explicó Manuel, son todas aplicaciones diversas, y hay muchas más, pero que están hechas para esto, para que el cuerpo de Cristo pueda llevar el Evangelio de una manera más clara, más efectiva, y con esto no cambiamos el mensaje siempre va a ser el mismo, pero sí hemos cambiado y hemos evolucionado en la forma de compartir ese mensaje para poder llegar a las personas que normalmente no irían a una iglesia, que normalmente el cristianismo le hace un rechazo, pero poder llegar a ellas del corazón. Porque lo que tiene que llegar no es una religión, lo que tiene que llegar no es un templo, lo que tiene que llegar es el mensaje de amor de Dios al corazón de esa persona, y Dios puede manifestarse en la vida de esa persona a través de eso. Estas son algunas herramientas que hemos armado, que estamos proveyendo. Links va a haber en la descripción. Y luego una herramienta puntual que animo a muchos a que puedan usarla es el Centro de Mentores. Ahí está la web. Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Uno muchas veces va a recibir mensajes en internet en los cuales no va a saber cómo responder. Muchas personas solamente van a encontrar, así como uno cuando quiere cocinar, en lugar de preguntar a su madre, mandar un mensaje cómo hacer tal receta, la busca en Google. Así muchas veces va a pasar que aún rodeado de personas, uno no puede encontrar la respuesta en sus círculos y va a googlear. Me siento deprimido, me siento triste, tengo pensamientos suicidas, cosas fuertes, ¿no? Y el Centro de Mentores es un espacio donde capacitamos personas para poder responder estas preguntas duras que a veces van a llegar en Internet. Comentarios fuertes de gente que solamente va a buscar consuelo espiritual o paz en las redes sociales, en Internet y en páginas que hemos diseñado para eso. Entonces, es una capacitación que te va a enseñar a esto y que te va a poner justo en grupos de comunidad para poder atender a las personas que en el Internet están sueltas y que solo las vas a tener ahí para responder este mensaje. Y qué necesario debe ser ahora, porque no nos podemos ver las caras, y tristemente las personas que son nuestros vecinos, quizás están en la casa al lado, por seguridad solamente la vamos a ver por Internet. Entonces sería bueno estar capacitado como cuerpo de Cristo, estar capacitado para responder a estas problemáticas, responder a estas dudas sin necesidad de estar cara a cara, saber dar una respuesta clara y una respuesta de amor hacia el otro. Porque lo importante de esto es que Dios quiere alcanzar a los perdidos utilizando tus dones. Entiéndase tus dones no como dones digitales, sino toda experiencia que hayas tenido a lo largo de tu vida, que hoy día te va a permitir presentar claramente el mensaje del Evangelio. Porque la fe no tiene que entrar en cuarentena. Porque si bien la enfermedad está ahí a la vuelta de la esquina, estamos viendo casos por los que hay que orar mucho, médicos que se ponen su salud con tal de atender a las personas. Esto no tiene que ser más que un llamado de atención y un ánimo para depender de Dios. Porque si nos pasa algo, que sea para la gloria de Dios. Y si esto está afectando tanto, que sea para la gloria de Dios. Entonces, es mi ánimo al compartir esto, que todos podamos estar enfocados juntos desde nuestras casas en un mismo espíritu de ganar Argentina para Cristo. Con estas herramientas, con estos recursos, que son muchos más los que
no hablo de cruzadas, sino que hay mucha gente que está haciendo esto a lo largo, a lo ancho de todo el país, a lo largo, a lo ancho de todo el continente y del mundo. Eh, pero el punto no es cruzada, otras organizaciones, el punto es cómo yo estoy aprovechando mi tiempo ahora, el tiempo que Dios me dio, los recursos que Dios me dio, que son internet, mi teléfono, para hacer llegar su mensaje a las personas que yo amo. Así que esto es lo que quería compartir, esto es algo que me ha impactado mi vida en los últimos años y que es algo que anhelo ver, eh, lo que decía Habacuc 2.14, cumplido tal cual en el mundo. Totalmente, y me agrada, ¿no? Cómo podemos usar nuestros dones, y no solamente pensando en dones o habilidades digitales, sino, como decías, de usar, ¿no? Los dones que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo ha dado a nuestra vida, y de poder conectar a las personas, aún en la cuarentena, y sabiendo que nuestra fe no está en cuarentena. Realmente, esperamos que este haya sido un excelente recurso para ustedes y que puedan ser intencionales en sus relaciones. Algunos pasos de acción que podemos ir dando es pensar en esto, en resumido, el procurar conectarnos en comunidad, tener un contexto de comunidad, conocer nuestra audiencia, conocer a las personas que tenemos a nuestro alrededor y asegurar de acompañarlas en su viaje, siendo intencionales, mostrando el amor que Dios también ha mostrado en nuestra vida y utilizando todos los recursos que tengamos a la mano. Así que dejamos, bueno, todo esto a su disposición. En la descripción pueden encontrar los enlaces para conectar y bajar las aplicaciones y puedan ser de mucha utilidad para ustedes. Así que muchísimas gracias por formar parte de este podcast.